Esta mañana vamos a ver otra característica, otra doctrina o enseñanza, y es la inerrancia de la Biblia. Cuando hablamos de inerrancia, estamos haciendo como una ampliación, si me permiten el término, ampliación a la doctrina de la inspiración. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la inspiración como la inerrancia son inseparables. Hay un teólogo, J.W. Montgomery, que afirma esto, abro comillas, dice: hay solo dos alternativas lógicas. O la Biblia es inspirada y sin error, o más bien sin error por ser inspirada. Termina allí la cita. Con esto en mente, los invito entonces a que me acompañen a ver 4 puntos. Vamos a seguir la misma estructura que estamos llevando en esta serie. Yo sé que nos salimos un poco de la estructura de nuestros mensajes expositivos, que es lo que hacemos permanentemente. Por eso decía que esta serie es como una clase magistral, pero envuelta tal vez en un mensaje temático. Y siguiendo esta estructura, entonces vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver una definición, vamos a ver la parte de la prueba bíblica, vamos a ver algunos apartes importantes del aspecto bíblico en cuanto a la inerrancia, y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones. El título del mensaje, como lo tienen allí en sus hojas guía, es la inerrancia de la Biblia. Como todo tema, pues tenemos una idea principal. La idea principal en el día de hoy es: la Biblia, por ser de inspiración divina, está excluida de errores, razón por la cual es totalmente veraz y digna de toda confianza. Bien, vamos al primer punto, la definición de inerrancia. Definición de inerrancia. ¿Qué es la inerrancia bíblica? Bueno, todos me han oído mencionar, sí, la Biblia es inerrante y la Biblia es infalible. ¿Qué es inerrancia y qué es infalible? Inerrancia, pues muy sencillo, es sin error. Sencillamente es sin error. Entonces estamos diciendo que este libro, las Sagradas Escrituras, son sin error. Sin error. Podemos extender algo más. Podemos decir sin error, sin mentiras, sin equivocaciones. Ahora bien, ¿qué es la infalibilidad? Quiere decir sin capacidad de errar, incapaz de fallar o sin capacidad de mentir. Entonces, la palabra de Dios, que viene de Dios mismo, y Dios, por ser de Dios, entonces Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque Dios es infalible. Y acabo de decir que infalible es sin capacidad de errar, incapaz de fallar. O sea que Dios es incapaz de fallar, porque es infalible. No tiene la capacidad de errar. Por consiguiente, el producto final es inerrante, es sin error, sin mentiras, sin equivocaciones. ¿Por qué? Porque viene de un Dios infalible. Entonces, cuando hablamos de inerrancia,
de veracidad, de la verdad de las Escrituras, lo que queremos comunicar es lo siguiente, puede ser como una corta definición. La Biblia no afirma nada que sea contrario a la verdad. La Biblia no afirma nada que sea contrario a la verdad. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Pues que la Biblia no dice mentiras, dice la verdad. Entonces podemos quedar con ese concepto. La Biblia siempre dice la verdad. Es decir, no contiene equivocaciones ni falsedades. Eso es lo que estamos tratando de comunicar con el tema o la doctrina de la inerrancia. Sencillamente, lo que Dios ha dicho es y será algo sin error. No tiene error. Bien, esa es la definición. Vamos al segundo punto. La prueba bíblica. ¿Qué podemos ver de esto, de la inerrancia en la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia sobre la doctrina de la inerrancia? Entonces, el segundo punto, la prueba bíblica. En este punto vamos a ver bastantes versículos. Por eso allí en sus hojas de apunte están allí ya los versículos que vamos a mencionar, para que no estén preocupados en tomar nota de qué versículos allí están. Basta es que después podamos repasar en casa cada uno de estos puntos y de sus versículos de ejemplo. Primero vamos a ver en A el carácter de Dios como prueba bíblica. El carácter de Dios. Ya hemos visto una de las partes especiales del carácter de Dios, lo mencionábamos ahorita, es que Dios no miente. Él ha dado su palabra, lo que quiere decir que su palabra no puede equivocarse. Si decimos, por alguna circunstancia, que la Biblia tiene, algunas cosas que no son como muy claras, son como falsas o como medias verdades, o sea que hay mentiras allí, ¿qué estamos diciendo? Que su autor es mentiroso, o sea que Dios es mentiroso. ¿Por qué? No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Vamos a ver varios versículos al respecto. Acompáñenme al libro de Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios no es hombre para que mienta. Pasemos allí al otro extremo, a Hebreos. Acompáñenme, Hebreos 6:18. 6:18. Dice: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios ¿qué? Mienta. Es imposible. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, es imposible que Dios mienta. Miremos allí el apóstol Pablo en la carta a Tito, Tito 1:2. Tito 1:2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios no miente,
prometió desde los tiempos eternos. Dios no miente. Entonces, queda claro que como es imposible que Dios mienta, su palabra es verdad. Y el vivir por ella nos hace verdaderos. Mis hermanos, tenemos aquí en nuestras manos la verdad. Ustedes ya lo saben. Pero si no estudiamos, si no leemos esta verdad, si no vivimos esta verdad, nunca llegaremos a ser verdaderos. Por eso insistimos en la lectura, en la meditación, en el estudio de su verdad, para llegar a ser verdaderos. Vamos entonces al punto B. ¿Qué opinan los profetas? Vamos a ver, los profetas. Cuando hablo de profetas, generalizo y estoy hablando del Antiguo Testamento. Miremos lo que dice el salmista allí, Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. La suma de tu palabra es verdad. Es cierta. O sea, no puede mentir. Y es eterna cada una de tus justas ordenanzas. Miremos cómo lo explica el rey Salomón de una manera especial. Proverbios 30, 5 y 6, dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas llamado mentiroso. Dice aquí, probada es toda palabra de Dios. Yo estoy aquí con la versión de la Nueva Biblia de las Américas. En la versión Reina Valera dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprendan. O sea, dice aquí toda, no dice alguna parte. Toda palabra de Dios es limpia o es probada y hallada sin error, sin escoria. Es pura. Miren lo que dice el Salmo 12:6. 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Entonces, toda palabra de Dios es limpia, es probada. Y esto es lo que decía el rey Salomón. Pero encontramos también que David, cuando recibe una promesa de Dios y aún no se ha cumplido la promesa, David exclama lo siguiente, 2 de Samuel 7:28. Dice, ahora pues, mire que no me equivoque aquí. Ahora pues, oh Señor, Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Tus palabras son verdad. Esto es lo que creía David, que la palabra de Dios
es verdadera. No puede equivocarse. No hay mentiras en ella. Bien, ahora vamos a ver otro caso. Punto C. Vamos a colocar allí Jesucristo. Ya vimos el carácter de Dios, los profetas, ahora Jesucristo. Esto es importante porque, mis hermanos, si decimos, repito, siquiera que en las Escrituras hay algunas falsedades o mentiras, decíamos que no solamente hacemos a Dios mentiroso, sino a Jesucristo. A Jesús también lo haríamos mentiroso. Y si Jesús es mentiroso, pues es pecador. Y si Jesús es pecador, pues no puede ser nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que creía Jesús en cuanto a las Escrituras? Dice Jesús citando allí el Antiguo Testamento en Juan 10:35. Juan 10:35. Dice, si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y entre paréntesis dice, y la Escritura no se puede violar. No se puede violar. En la Reina Valera dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces Jesús habla allí, refiriéndose al Antiguo Testamento como la palabra de Dios, y luego dice, mire, esa Escritura no se puede violar, no se puede romper, no se puede quebrantar. No existe tal cosa en la Escritura que no se cumpla, porque toda la Escritura es verdad. Toda palabra de Dios se va a cumplir, mis hermanos. Jesús lo está diciendo aquí en su palabra. No lo está diciendo Calvino ni Lutero, no, es Jesús mismo el que está diciendo esta palabra de Dios es verdad y toda se va a cumplir. Miramos lo que dice Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido, está hablando Jesús, no piense que he venido para para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Hasta que toda se cumpla. Aquí, si analizamos, Jesús enfatizó tanto la inspiración como la permanente autoridad de las Escrituras. Él estaba afirmando, digamos, la absoluta infalibilidad y la completa autoridad, haciendo referencia al Antiguo Testamento, como palabra de Dios, infalible, inerrante. Dice, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde. Esto nos sugiere que el Nuevo Testamento no debe ser visto como un reemplazo o como una anulación del Antiguo Testamento, sino como el cumplimiento y la explicación de este libro, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, todos los requisitos ceremoniales de la ley mosaica, que están allí en el Antiguo Testamento, fueron cumplidos en Cristo y ya no hay necesidad de que sean cumplidos por nosotros. Es lo que quiere resaltar Jesús aquí. Dice que la letra más pequeña, la versión Reina Valera habla de la J. La J en el alfabeto hebreo es muy pequeña, es como una apóstrofe, ¿no? Pequeña.
Igualmente la tilde, ¿sí? La tilde es algo como una extensión de una letra hebrea, digamos con esos adornos en los modernos tipos de letras, ¿no? Se le colocan como un palito más. Es así de pequeña, pero él hace referencia a eso, que ni siquiera esa letra tan pequeña puede ser borrada, puede ser eliminada. No se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Bien, aquí también, en este punto de Jesucristo, Jesús allí en el aposento alto dice lo siguiente, ya lo hemos visto, Juan 17, 17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, en la verdad. Mis hermanos, recordemos, como lo he dicho siempre, nosotros estamos viviendo esta etapa de santificación después de haber recibido al Señor como nuestro Salvador en arrepentimiento y fe. Y dice, santifícalos en la verdad. ¿En cuál es la verdad? Esta es la verdad. Por eso es tan importante nuestra relación con la verdad, nuestro estudio de la verdad, nuestra meditación en la verdad, nuestra vida con base en la verdad. Santifícalos en la verdad. Es decir, cuando habla de la verdad quiere decir que no hay mentira, que no puede mentir. Entonces, esta es la visión que tenía Jesús de las Escrituras. Por lo tanto, es la visión que tenemos que tener nosotros de las Escrituras. Tu palabra es verdad. Vamos al punto D. Los apóstoles. ¿Qué es lo que creían los apóstoles en cuanto a las Escrituras? Permítame citar entonces otro versículo para explicar esto. Lo encontramos ahora allí en Gálatas 3:16. Dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Bueno, este es un poco complejo, pero lo que Pablo está citando aquí, y es lo que quiero que veamos, está citando algo del Antiguo Testamento, ¿no? Está mencionando a Abraham. Él está, digamos, construyendo todo su argumento en el número, si es plural o singular. No dice y a las descendencias, plural, muchos, sino a tu descendencia en singular, es decir, Cristo. Ahí es donde podemos analizar, mis hermanos, de la visión de Pablo respecto a las Escrituras. Fundamenta todo el caso solamente en si era singular o plural. Increíble. Entonces podemos ver claramente que la Biblia presenta a la misma Biblia como la Escritura que es inerrante, infalible, verdadera de Dios. Así es que ya hemos visto aquí las pruebas bíblicas. Obviamente vamos bastante rápido, pero creo que la idea central ha quedado ya bastante clara. Pero vamos a ver algunas consideraciones
que esto también es fundamental. Es el tercer punto. Algunas consideraciones. Ya le bajamos a la cantidad de versículos, ¿no? Les advertí que el segundo punto iba a estar llena de versículos. Vamos a ver algunas consideraciones. Como lo dije al comienzo, mis hermanos, es una realidad que la Biblia, la palabra de Dios, viene siendo atacada permanentemente, supremamente atacada. Y esto estoy seguro que todos aquí, de una u otra forma, hemos enfrentado objeciones y cuestionamientos sobre nuestra fe. Creo que todos, de alguna forma. Y aún más, tendremos que responder a las objeciones de nuestros hijos y nietos, porque eso es lo que les están enseñando en los colegios. Es una realidad. No podemos apartarnos de ello. Ni tampoco podemos decir es que mis hijos o mis nietos están aquí en esta burbuja y no están allí en un colegio donde están enseñando una serie de doctrinas o teorías, ¿sí? Ellos tienen que estar fuertes, por eso es importante la educación en casa, la formación espiritual en casa, para cuando enfrenten esas situaciones, ellos tengan realmente sustento y decir la palabra es verdad, porque va a haber mucho ataque. Vamos a ver entonces estas consideraciones. Primero, el lenguaje científico versus el lenguaje ordinario. La inerrancia no dice que la Biblia fue escrita en lenguaje científico, sino fue en un lenguaje común, un lenguaje ordinario. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Sencillamente es que hay muchas personas que acusan a la Biblia porque la Biblia no da detalles científicos exactos en cuanto a algún acontecimiento. Pero la Biblia nunca fue escrita con ese propósito. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos muy sencillos. Si leemos en el Antiguo Testamento, allí en los libros históricos, pueden leer en Primera de Samuel o Segunda de Samuel o Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Después de una guerra o de una batalla, dice aquí la Biblia, y murieron 2,000 personas. Dice, y ese día murieron como 8,000 personas. ¿Realmente fueron 2,000 personas? No. Yo creo que pueden ser 2,125. No lo sabemos. No es exacto. Y lo acusan de que, no, están errando, aquí hay un error, ¿sí? Están hablando de 2,000 personas. ¿Qué hicieron ellos? Redondearon. Eso no le quita la veracidad a lo que pasó. Y esa es una de las críticas que hay. Cosas tan elementales, pero entonces quieren que fuera más estadístico, como más científico. Y ellos no, después imagínense una batalla, contar uno por uno, ¿no? A ver cuántos muertos exactamente eran. No, redondeaban. Y eso no deja de ser verdad. Aún así es verdad. O sea que, mis hermanos, la Biblia fue escrita para gente común, gente como tú y como yo. Y nosotros no hablamos siempre en un lenguaje científico. Lo hacemos sencillamente en un lenguaje común. Imagínense, aquí estamos viendo en el lenguaje común, por ejemplo, del Antiguo Testamento de los israelitas. Hay una ilustración muy, me encanta, de Juan Calvino, cuando dice que Dios nos habla a nosotros como una madre le habla
a su niño pequeño. ¿Cómo le habla la madre a su niño pequeño? No le habla en lenguaje académico o científico, ¿no? Sino tal vez va balbuceando, despacio, hola, ¿cómo estás? Uno se vuelve hasta niño realmente al hablar de esa forma. Para que el niño pueda entender a su mamá, tiene que hablarle, bajar a ese nivel para que el niño entienda. De la misma manera, para que nosotros podamos entender, Dios quiere decirnos, permítame decirlo así, rebajar su lenguaje a nuestro nivel, un lenguaje ordinario, o como hablamos nosotros. Es algo increíble. Bien, vamos a ver otra característica. B, no niega la humanidad de los inspirados. Esta es otra consideración. No niega la humanidad de los inspirados. Pues la inerrancia no niega la humanidad de las personas inspiradas y su respectiva educación. Y hago énfasis en educación. Hay personas o escritores aquí en la Biblia, por ejemplo, si vemos Moisés, escribió los 5 primeros libros del Pentateuco. Moisés era una persona muy culta. Él se crió allí en el palacio del faraón, una persona que tenía un grado de educación alto. Igualmente, cuando hablamos de Lucas, ¿sí? Vemos que Lucas era médico, tenía un grado de educación y lo vemos en su forma de escribir. También vemos, por ejemplo, el caso de Pedro, aún Juan, que no tenían, digamos, un trasfondo muy académico, que digamos, pero vemos que todos ellos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y se nota allí el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces Dios utilizó a estas personas con su respectiva educación y con su respectiva gramática y su manera de hablar, pero inspirados hablaron un lenguaje común que todos podamos entender. Entonces, la importancia no está en la construcción gramatical, sino está en la verdad de cada palabra escrita allí. Y es algo que debemos entender. La inerrancia no niega la humanidad de las personas inspiradas y su respectiva educación. Vamos al punto C. Otra consideración, dificultades de interpretación. Muchas veces, cuando abrimos la escritura, quizás le han pasado, sí, mi hermano, mi hermana, vemos una cosa y decimos, uy, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo conciliamos esto? Eso no quiere decir que encontremos una contradicción. De pronto, no, pero aquí yo veo como una contradicción. No, una aparente contradicción. Y esto tiene explicación. Pero hay que trabajar, hay que estudiar para explicarlos, para poder dar una explicación a algunas cosas que no entendemos. No toda la escritura es fácil de interpretar, lo sabemos. Hay cosas un poco complicadas y hay cosas que sencillamente tenemos que abrazar porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Todos hemos leído la Biblia y yo creo que hemos pasado por esa situación. No podemos tener una solución clara. Por ejemplo, la Biblia nos presenta, cuando estudiamos los atributos de Dios, ¿qué decimos?
Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Tiene el control absolutamente de todo. Pero por otro lado, vemos que el hombre es responsable. Bueno, al fin que, si Dios es soberano, tiene el control de todo, pues, ¿el hombre qué va a hacer allí? No, nos dice que el hombre es responsable. Parece una contradicción, pero hay que estudiar la palabra para comprender lo que quiere decir cada una de estas situaciones. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces la inerrancia no significa que haya algunas dificultades al interpretar la Biblia. Tiene explicación y hay que trabajar para poder interpretarla. Vamos a otra consideración de las diferencias en manuscritos. Bueno, esto sería un tema. Les comenté que yo dictaba un seminario de canónica, el canon. Allí se ven más o menos estos temas. Es un tema muy extenso y muy debatido, ¿no? Mucha contradicción o mucha oposición. Diferencia en manuscritos. La inerrancia no significa que no haya algunas diferencias en algunos manuscritos. Todos sabemos aquí que nosotros no poseemos los escritos originales de la Biblia. Algunos fueron escritos por allá en papiros, y eso pues obviamente con el tiempo se dañaron. Pues obviamente sabemos que se han recuperado muchos de estos escritos, no los originales, no tenemos los originales. Estamos hablando que antiguamente para preservar un documento se utiliza la copia, copiaban a mano y comienza a haber muchas copias. No de los originales, de lo que venía antes, de lo que encontraron. Entre más copias, mucho más fácil llegar a la verdad. ¿Sí? Es más fácil reconstruir el original cuando hay muchas copias. Y en el caso de la Biblia hay miles de copias. O sea que para llegar a lo que es la verdad. Pero aún así, debemos reconocer que en las copias había diferencias. ¡Wow! Pero no vamos a entrar en pánico. Muy bien. Comenzamos ya a dudar. ¿Qué pasa? A ver, según el estudio, y hay muchas también versiones, digamos que el 97% de la Biblia se puede reconstruir sin ningún problema, con todas las copias que se han encontrado. El 97% se ha preservado. ¿Sí? Dicen, bueno, listo, el 97% es una cifra considerable, pero queda un 3%. Y en ese 3%, bueno, los estudiosos hablan de una cantidad de diferencias, pero yo les voy a compartir qué tipo de diferencias se encontraron de un escrito a otro escrito. Por ejemplo, la carta a los Romanos, allí en el capítulo 1, cuando Pablo está saludando. Yo tengo aquí que hablamos algo, la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice allí, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Está aquí en esta vez. ¿Qué encontraron en algunos escritos? Encontraron en unos escritos, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Y en el otro, Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol. ¿Afecta algo lo que quiere decir? En unos decía Cristo y en otros decía Jesús. No, este era, digamos, el error de un escriba a otro escriba que encontraron.
Hay otro caso. Lo encontramos allí en el famoso Mateo 5, lo de las bienaventuranzas. Recordemos, dice allá, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál era el error? Que un escriba colocó bienaventurados los humildes primero que los que lloran. Cambió el orden de esas dos bienaventuranzas. Ese era el error, esa era la gran diferencia. ¿Cambia el sentido de la palabra? No. Y eso, muchos ejemplos están allí. Aquí encontraba uno ayer anoche repasando en Isaías, a ver si me acuerdo, en Isaías, en el capítulo, vamos a mirar 2 capítulos para comprender a los escribas. En Isaías, en el capítulo 1 dice allí en una parte, sus manos están llenas de sangre. No más. Más adelante, dice en el capítulo 59, hace referencia en el versículo 3, dice, porque las manos de ustedes estaban manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Entonces el escriba llegó en el capítulo 1, le agregó lo de los dedos, ¿sí? Porque vio más adelante que estaba y dio como para que guarde equilibrio, entonces le agregó esa parte, ¿no? Sus manos estaban llenas de sangre, entonces le agregó lo que decía más adelante, y sus dedos de iniquidad. Ese era un cambio o una diferencia entre un escrito y otro escrito. Como ven, la diferencia no era gran cosa. Y hay muchos casos así. El significado no es afectado para nada. Ningún documento de la historia ha sido preservado de tal manera. Miremos lo que dice un estudioso, un paleógrafo que se dedica a estudiar los documentos antiguos. O sea, además de ser paleógrafo, era arqueólogo y papirólogo. Fue presidente del Museo Británico por más de 21 años. Estoy hablando de Frederick George Kenyon. Dedicó su vida a estudiar este tipo de cosas. Y mire lo que dice, abro comillas. El cristiano puede tomar toda la Biblia en su mano y decir sin temor o duda que tiene en ella la verdadera palabra de Dios, transmitida sin pérdida esencial de generación en generación a través de los siglos. Termina allí la cita. Mis hermanos, podemos tomar este libro y decir, aquí está la palabra de Dios, verdadera. No tenemos que dudarlo por ningún motivo. Ahora, vamos a ver entonces cómo aplicamos esto a nuestras vidas. Vamos al punto número 4. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Frente a la letra A pueden colocar confía en la Biblia. Mi hermano, mi hermana, confía en la Biblia. Ya hemos visto que la Biblia es inerrante. No tienes que dudar. Debemos acercarnos a la palabra con toda confianza porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Medita en ella, en lo que dice, porque es la misma palabra de Dios.
Mire lo que dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor, confiemos en su palabra. Ella es verdad. A veces nos creemos nosotros más inteligentes que la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu palabra está firme en los cielos. Punto B. Ama tu Biblia. Ama a tu Biblia. Miremos la Biblia como las cartas que Dios nos ha escrito para nosotros. Dios ha querido hablarte a ti personalmente. Y aquí tienes el resultado. Esto es lo que Dios quiere hablarte. Y es suficiente, inerrante, infalible. Dice el Salmo 119, 97, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu palabra, Señor, es ella todo el día mi meditación. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Este es el objetivo y por eso estamos llevando a cabo esta serie, para amar más la palabra de Dios, para comprender más de ella y para vivir en obediencia a ella. Regocíjate, dice el Señor, en mi palabra. Démosle las gracias al Señor de verdad de corazón por toda su misericordia, bondad y por esta palabra. Decirle cuánto te amo, Señor, por todo lo que me has dado, por haberte comunicado conmigo y por ser dueño y Señor de la historia para preservar esta palabra y poder dármela a mí y en mi idioma. Mis hermanos, confiar en la Biblia significa confiar en la fidelidad de Dios para comunicarse con nosotros a través de estas páginas, proporcionarnos una guía confiable para toda nuestra vida. Por eso no podemos dejar allí la Biblia cerrada en cualquier lugar y quizá tomarla el domingo para venir. No, todos los días es Dios quien te habla allí a través de ella. Mis hermanos, la Biblia es inerrante porque su autor, Dios, es perfecto y su mensaje es verdadero, confiable, totalmente confiable y para siempre. Amén. Tenemos nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el que nos reunimos aquí como congregación, como familia, con un mismo sentir, el de poder estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, por el tema de hoy sobre la doctrina de la inerrancia, ya que la comprensión de estos temas, Señor, en esta serie, son esenciales, Señor, para afirmar nuestra fe. Reconocemos que la autoridad de tu palabra radica en que viene de ti y tú eres infalible, Señor. Por tal razón, Señor, tú tienes a través de tu palabra
la capacidad de transformar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos escuchado y confirmado en tu palabra nos lleve a confiar y amar más a nuestra Biblia. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.